Estamos en tiempos difíciles para la mente y la emocionalidad humana. La pandemia nos ha puesto a prueba otra vez más en una sociedad como la nuestra, que ya venía en las cuerdas de su salud mental. Todos los indicadores así lo señalan. Y es por eso que hoy día nos parece muy interesante hablar del último libro de León Cohen con León Cohen, que habla sobre la estupidez y otros estados del ánimo. Qué importante título. León, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Gracias a CNN Chile por compartir algunas palabras respecto al libro y a nuestra sociedad. León es psiquiatra, para quienes todavía no lo conocen, pero además es psicoanalista y pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Ha sido asesor para las teleseries chilenas nuestras en materia psicológica, por supuesto, y tiene ahí un largo currículum que no voy a describir para poder entrar en este tema, porque parte de lo que a mí me nació cuando revisé este libro es la sensación de que los adultos chilenos tenemos muy pocas herramientas para poder educar, identificar nuestras emociones, y de alguna manera tu libro funcionaba como una especie de emocionario. A través de las historias de las personas uno podía encontrar historias que le eran personales. ¿Podríamos describirlo de esa manera? ¿Qué opinas, León? Efectivamente, el libro está escrito en un lenguaje, digamos, para el público general, en un lenguaje fluido. La gente que lo ha leído, que no son especialistas, no son colegas míos, me lo han referido así. Y sobre todo eso genera entonces en los lectores la sensación de que pueden reconocer ahí experiencias que han vivido en el plano ya sea de la estupidez, de la envidia, del rencor, ¿cierto? Y de los otros temas que se tocan a lo largo de los diferentes artículos que están publicados. Así que en efecto León, es una colección. El hecho de reconocerse en las ideas de otro alivia de alguna manera la difícil experiencia emocional que estamos teniendo los chilenos. Te lo planteo porque acceder a una terapia es todavía para muchos sectores prohibitivo. Desde la salud pública el sistema todavía no da abasto. Tenemos muchas necesidades y pocas herramientas. Entonces, ¿podría servir leer como una forma de encontrar un poco más de calma? O sea, yo creo que el principal terapeuta que debe existir, digamos, es uno mismo, en el sentido de que haya una parte de uno que sea capaz de reconocer lo que uno siente, lo que uno le pasa, lo que está ocurriendo en ese momento, y de esa manera poder pensarlo, poder elaborarlo, y por ejemplo prevenir cosas que pudieran a uno mismo dañarlo o que pudieran dañar a otras personas, ¿cierto?, al mundo en que uno está viviendo. En situaciones como esta, en que hemos vivido como confinados, encerrados y bajo amenaza, es muy importante poder reconocer un conjunto de emociones, saber leerlas. Y para eso, por supuesto, aparte de la experiencia con los seres humanos, con las otras personas, con el prójimo, la lectura, sobre todo una lectura que sea como fluida, con la cual uno pueda identificarse, puede ser un aporte, y ese es el propósito justamente del libro. Ahora, en estos tiempos de pandemia, estamos viviendo en un momento muy particular, donde se han sincronizado cuestiones difíciles para todos nosotros. Tuvimos un estallido social hace un año exactamente, cuyos efectos hemos seguido viviendo durante todo el periodo posterior. Estamos a puertas de un plebiscito, tuvimos una pandemia. Estamos a puertas de un eclipse en el mundo de los pueblos originarios. Esto también es una señal de un momento en que uno cambia, se transforma. El cambio no es algo que nos salga fácil, sentimos mucha incertidumbre. ¿Cuáles son, de acuerdo a tu experiencia, los sentimientos que nos acompañan? ¿Es la estupidez uno prioritario? O sea, yo creo que una cosa dominante desde hace al menos un año es la perplejidad. Es decir, aún hoy, si miramos un poco más atentamente a nuestro alrededor, no podemos creer que estemos encerrados, no podemos creer que andemos todos con mascarilla, no podemos creer el miedo que sentimos cuando un prójimo totalmente inofensivo pasa cerca nuestro por el temor, digamos, de que esté contagiado. No podemos creer, digamos, como la desconfianza con la cual, digamos, miramos nuestros propios zapatos o nuestra ropa por el temor de que esté contagiado. Ese mundo, este mundo que estamos viviendo, una especie de mundo de locura que parece de ciencia ficción,
es algo que aún yo creo que nos llena de perplejidad. Y a raíz de lo mismo, ¿cierto? El miedo, las angustias primitivas, casi psicóticas, digamos, que nos rodean a raíz de que se trata de un enemigo invisible, diferente al del estallido social, ¿cierto? En el que ya sean las personas con las cuales se combate en la calle, unos y otros, ¿cierto? La violencia que pudimos ver o vivir en esos instantes es reemplazado por esta especie de ser invisible que nos ataca en forma como subrepticia, se mete en nuestras células y nos destruye. Entonces, eso nos llena de miedo, de angustias prepsicóticas, ¿cierto? Y de rabia, y también una especie de abatimiento y de cansancio que es notorio ver en la gente, en nosotros, ¿cierto? Que es algo que semeja como una especie de estado depresivo, pero no lo es, ya que es más allá, es más profundo, es una especie de abatimiento, de tristeza corporal, ¿cierto? Generalizada. Es algo completamente este sentimiento, nuevo. León, Sí. me gustaría profundizar en este sentimiento porque hay una cuestión ya biológica, que es que nuestro cerebro y nuestra estructura no está preparada para estar tan tenso durante tanto rato, ¿verdad? Hay una cuestión como en la secreción del cerebro por ejemplo, de cortisol, que es esta sustancia que nosotros secretamos cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando estamos alerta. Es una gran herramienta para sobrevivir, pero cuando uno está secretando cortisol durante un año, también eso genera mucho más cansancio. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de estrés a la que hemos estado expuestos y esta sensación de abatimiento y de agote? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que hay muchos casos de fibromialgia que van a surgir a raíz, digamos, de toda esta situación, de enfermedades psicosomáticas que van a surgir a raíz de esta situación. Y también hay una cosa que se ve en muchos casos, de que una vez que pase esta situación, digamos, sobre todo la más aguda, que haya una vacuna, que nos sintamos como un poco más a salvo, de poder como volver a una vida relativamente más normal, aunque estemos aún en pandemia económica y en pandemia psicológica, cuando eso pase y ese nivel de estrés, digamos, se reduzca, hay que tener cuidado porque ahí empiezan a aparecer las heridas, los daños corrosivos que el estrés crónico ha provocado en nuestro cuerpo, ¿cierto? Me remito un poco a lo que pasa a veces en personas que han vivido todo el año en estrés crónico y finalmente pasa, dejan el trabajo, se van de vacaciones y en plenas vacaciones tienen un infarto. Cosa que es inentendible, claro, porque se supone que debía haber ocurrido durante el año y ocurrió en plenas vacaciones. Entonces también, claro, va a haber que tener cuidado con todos nosotros, digamos, luego cuando ya esto se vaya atenuando. Por lo tanto, tenemos todavía preocupaciones para el rato. Y para tratar de prevenir eso, León, existen también antidepresivos naturales, ciertas conductas, cualquiera sea esa, ¿verdad? Salir al sol, reírse una cantidad de veces, leer chistes, abrazar a alguien que se pueda abrazar. No sé, ¿tienes alguna especie de antídoto que la sociedad esté desarrollando para esta situación tan difícil que estamos viviendo y que uno tal vez pueda buscar? Bueno, yo creo que una de las cosas que colabora en la salud mental individual, de la familia, de la comuna, ¿cierto? Y de la región, del país, es la cooperación y la solidaridad. Debido a que, dada una situación que nos está afectando a todos nosotros, no solamente a todos nosotros, sino que también al planeta entero, las iniciativas de solidaridad, de las cuales yo creo que todos hemos podido ver cómo han surgido por centenares, dentro de la familia, dentro de los barrios, dentro de las comunas, ¿cierto? En el país, de diferente tipo, desde diferentes fuentes, incluso desde el gobierno, de las organizaciones gremiales, etcétera, etcétera. Esos son recursos de salud mental, individual y social. Eso es muy importante. Todas las otras cosas que son cosas de psicología positiva, indudablemente que son recomendables, ¿cierto? El hecho de tratar de
de acentuar unas relaciones más positivas, de más preocupación y empatía con los demás. Sin duda, ¿cierto? Tratar de contener y prevenir los actos de estupidez a los que podemos caer cada uno de nosotros, porque siempre eso trae consecuencias, sobre todo, y ojalá que se preocupen de eso las autoridades de todo tipo, tanto las autoridades políticas como las autoridades de orden y seguridad, como las autoridades económicas, etcétera, etcétera, porque las estupideces, como decía Shakespeare, de los grandes enloquece a los pueblos. Entonces esperamos que esas estupideces no se den, porque si no el rencor que se acumula y el estallido que le sobreviene va a ser aún mayor. Esperemos que también haya cooperación, solidaridad en la convocatoria al plebiscito y así entre todos podamos realizar algo que nos permita pensar, reflexionar y no caer en la violencia enloquecida. Dos recomendaciones geniales, ¿no? Una, que las autoridades eviten la estupidez y que, por otro lado, nosotros ejercitemos la solidaridad ya como una especie de músculo que además ha sido estudiado, que genera recompensas en el cerebro con hormonas como la serotonina y otros. Así que muchas gracias, León Cohen, por este contacto y recomendamos también la lectura de este libro sobre la estupidez y otros estados del ánimo. Gracias, Paloma, gracias, CNN.